Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en las alturas, en el centro de Chicago, desde el corazón del medio oeste de Estados Unidos. Desde aquí, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos listos para informarle. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Hoy enlaces, obviamente, en Palacio Nacional, en donde en aproximadamente una hora el presidente Andrés Manuel López Obrador hará público su balance de sus primeros 100 días de gobierno. Iremos con nuestro corresponsal en las mañaneras, el buen Rafael Herrera. También nos vamos a enlazar con el Caporal, uno de los youtubers independientes que colabora con sus opiniones, con sus comentarios aquí en Sin Censura. Yo le pregunto a usted para iniciar, ¿qué calificación le pone a estos primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo evaluar lo que ha ocurrido, que parece mucho, en 100 días de gobierno? 100 días, poco más de 3 meses, que le han parecido ya una eternidad a sus adversarios. Y si no, habría que preguntarle al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano. Habría que preguntarle a personajes como Vicente Fox, como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto y la larga lista de personajes señalados. Bueno, de hecho hay un balance muy interesante que vamos a analizar, que hacen los amigos de sinembargo.mx. Fíjese nada más, lo vamos a analizar más adelante, pero aquí le dejo esto. 100 días de gobierno. Van 22 compromisos cumplidos de 100, 25 en proceso, 12 siguen sin cumplirse y 41 sin evaluarse. En 100 días de gobierno van 22 compromisos de 100 cumplidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El otro análisis es el de la Arquidiócesis de México. En sus primeros 100 días de gobierno ha prevalecido la confrontación con quienes piensan distinto al presidente, dicen desde la Arquidiócesis de México. Pero más importante aún, esto, las encuestas. El periódico El Universal presenta esta encuesta que apunta a que 8 de cada 10 mexicanos apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Alcanza el nivel de aprobación más alto desde las elecciones del pasado 1 de julio. Se dispara. A 100 días de gobierno se dispara la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 79.4% de los mexicanos, casi 80%, casi 8 de cada 10 mexicanos, valora positivamente la forma en la que ejerce el cargo de Ejecutivo Federal del país. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional del Universal, en una escala de 1 a 10, los ciudadanos también otorgan una calificación de 7.7 al desempeño de López Obrador como presidente del país. De los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura, sigue apostándole a este discurso pedorro también la presidenta nacional del PRI. La sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, asegura que es injusto que paguen todos los priistas por un estigma, porque no todos son, como lo señalamos, corruptos, aprovechados, desgraciados, sinvergüenzas, muertos de hambre, Hoy, a 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se desarrolló la conferencia de prensa más corta en Palacio Nacional de estos 100 días de gobierno. La mañanera más cortita, porque se está preparando el presidente para recibir a invitados a Palacio Nacional para presentar este discurso de los primeros 100 días. Y va a ser interesante lo que diga el presidente, y ahí estaremos nosotros
con nuestro corresponsal y aquí usted se informará sin pelos en la lengua, sin censura. El cártel Jalisco Nueva Generación buscó a El Marro en un antro de Salamanca, Guanajuato, en el que hubo una masacre de 15 personas. El Marro, el líder de este cártel guachicolero de Santa Rosa de Lima, allá en Guanajuato. Continúan los enfrentamientos, los asesinatos. Ya le voy a presentar también todos los detalles sobre el cierre definitivo, ya definitivo, del penal en las Islas Marías. Otro de los compromisos cumplidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y vaya que si lo hicieron a toda velocidad. Hace apenas unas semanas hablaba el presidente, firmaba el decreto para terminar con las Islas Marías como penal y convertirlas en lugar de excursión, de investigación, de promoción y de turismo. Bueno, pues ya se realizó el traslado de reos y se dejó en libertad a los que se tenían que dejar. Tantas cosas que hablar para iniciar la semana laboral aquí en Sin Censura. Y saludo a mi compañero y amigo, el buen Antonio Toño Ruiz, en los controles de esta nave. Pues primero, qué gusto de volverte a ver, estar aquí en nuestros estudios, mi querido Toño, estar de regreso en casa y bastante trabajo por delante. Ya se me olvidaba cómo lucías, Vicente. Bueno, no, porque te veíamos en las pantallas. Muy bienvenido aquí. Sigo igual de guapo. Eso no lo puedo decir yo, lo dirán las señoras, las muchachas. Eso no lo podría decir yo. Pero pues muy bienvenido, Vicente. Verdaderamente se te extrañó aquí. Te extrañamos todos aquí en Sin Censura. Pero qué bueno que estuviste ahí en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde estaba la noticia. Ahí, en el lugar de la tensión absoluta. Ahí, en el lugar en el que pues hubo bomberazos, en el que hubo problemas, Vicente, por nosotros porque nosotros quisimos hacer desde un principio, escuchar la voz de todos con ese espíritu crítico del público consentidor. Muy bienvenido. Oye, Toño, 100 días de gobierno. ¿Por dónde le entramos al análisis? Pues mira, yo, cuando tuvimos las 2 primeras semanas de López Obrador, lo analizamos. El primer mes lo analizamos. Ahora ya son 100 días, un poco más de 3 meses, ¿no? 100 días es algo más que simbólico, esa es la realidad, ¿no? Creo que tenemos que analizarlo directamente desde un principio, desde los simbolismos, de la toma de protesta, de la apertura de Los Pinos para la gente, de que se acaba ahí la residencia oficial, hasta lo que tenemos hoy en día con las estancias infantiles, el final de esas estancias infantiles, también el cierre de las Islas Marías. Pero a ver, no que se acaben las estancias infantiles, retirarle los fondos a las estancias infantiles, nada más para aclarar y no se vaya a desatar la polémica, Toño. Tienes toda la razón, el retiro de fondos de las estancias infantiles por parte del gobierno federal, pero eso es bueno, siguen en operación. Y bueno, un cúmulo de noticias que le hemos llevado a usted desde un principio. No por nada existe una mañanera. Y eso lo dice López Obrador. De hecho, esta mañana en la conferencia de prensa, él agradece a los periodistas, a la fuente, agradece a los medios de comunicación por dar a conocer lo que ha ocurrido estos 100 días, ¿no? Han sido verdaderamente desde situaciones pues muy tristes como la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, hasta momentos en los que se encumbra a la gente, como el inicio de la liberación de presos políticos, el inicio de esta pues lucha en contra del huachicol. Creo que han sido 100 días verdaderamente fuertes, verdaderamente incansables, 100 días de mucho que decir. Y quiero hacer yo el comparativo, Vicente, con el sexenio pasado, ¿no? ¿Quién podría decir en el sexenio pasado, hace 6 años, a los 100 días de Enrique Peña Nieto, que si usted no lo quiere ver como aciertos, que ocurrieron tantos incidentes, tantas realidades? ¿Quién podría decir eso en ese sexenio infernal de Enrique Peña Nieto a sus 100 días? Pues, ¿qué le parece si vamos a la más corta de las mañaneras en lo que va de este gobierno? Hoy que cumple 100 días Andrés Manuel López Obrador como presidente